descubrí la sorprendente casa de mis sueños, pero mi familia se negó a compartir este increíble legado. La carta llegó un martes gris, como un anuncio de tormenta. A medida que leía las palabras en blanco y negro, un nudo se formó en mi estómago. La casa de mi abuela, esa estructura de muros desgastados por la lluvia, y la historia era mía. Era un sueño hecho realidad. Pero pronto, la emoción se mezcló con la angustia. Mis padres siempre hablaban de venderla, de que los tiempos eran difíciles y podían utilizar el dinero en cuestiones más urgentes. La idea de perder ese lugar que tantas memorias guardaba me recorría como un escalofrío. El miedo se apoderó de mí. Una lucha interna comenzó a gestarse. ¿Debía seguir mi corazón o debía ceder a las opiniones de mi familia? La cena de ese viernes se convirtió en un torrente de frustraciones. Las palabras de mis padres eran puñales que atravesaban mis esperanzas. No podemos permitirnos extravagancias, Sofía, decía mi padre, con la mirada fija en su plato como si ese fuera el refugio de su angustia. Mis tíos, sentados cercanos, añadían peso a la carga. Sus comentarios eran balas de una guerra que ni siquiera sabía que había comenzado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La verdad es que cada vez que me encontraba sola en la casa de mi abuela, las paredes me susurraban, contándome secretos de antaño. Las añoranzas me arropaban mientras la brisa fresca traía consigo el aroma a maíz y a calorías. Pero la presión de la familia se hacía cada vez más fuerte. Cada conversación se convertía en un campo de batalla donde mi sueño de abrir un centro cultural se desvanecía ante los gritos del sacrificio familiar. El desgaste me dejaba exhausta, las noches se convertían en insomnio, y en lugar de planos arquitectónicos, mis manos dibujaban círculos inquietos. Era egoísta querer preservar lo que alguna vez fue un hogar lleno de risas y anhelos. Entonces, mi vecino, don Ricardo, un arquitecto de renombre en su juventud, se convirtió en mi confidente. Sus ojos brillaban al escuchar mis ideas, y eso me daba esperanza. Pero la angustia me ahogaba cuando regresaba a casa y veía la desilusión en el rostro de mis padres. Era como si cada intento de reavivar la historia familiar causara un desgarro en la piel de nuestra relación. Una noche, mientras revisaba los escritos de mi abuela, encontré un trozo de papel, un secreto que prometía cambiarlo todo. El corazón me latía desbocado. ¿Sería esto la respuesta que llevaba buscando? Los muros de la casa resonaban con mis dudas, y un susurro en mi mente me enfrentaba a una pregunta aterradora. ¿Tendría el valor de revelar esto en la próxima reunión familiar? La pulsación de mi propia voz me retaba, a la vez que el temor a la reacción de mi familia me mantenía paralizada. Todo giraba en torno a esa única elección, una decisión que podría romper un hilo frágil o tejer uno nuevo. El hallazgo del trozo de papel resonó en mi mente como un eco persistente. Era un testamento de la vida de mi abuela, y, sin embargo, no revelaba solo su pasado, sino también una posible solución a mi conflicto interno. Cada palabra escrita parecía estar cargada de simbolismo y de un desafío implícito. ¿Podría encontrar la fuerza para transformar ese legado familiar en algo más que un peso sobre mis hombros? El día de la reunión familiar se acercaba y con él la oportunidad de presentar mis descubrimientos. Permanecía en un estado de agitación constante, entre la esperanza y la incertidumbre. Con cada nueva conversación que escuchaba sobre la venta de la casa, crecía en mí la necesidad de defender mi visión. En ese caos emocional, decidí preparar una presentación, una forma de expresar lo que realmente quería para ese lugar, un centro cultural donde las historias de nuestra familia pudieran cobrar vida de nuevo, donde cada rincón contara su propia historia. Conoce la angustia de forjar un camino propio, y, sin embargo, la sintonicé con el legado de mi abuela. Comencé a trabajar en un plan detallado, recopilando ideas sobre actividades, espacios de encuentro y la forma en que la comunidad podría revalorizar lo que la casa representaba. En la soledad de las noches, mis insomnios se transformaron en momentos de claridad, en lugar de círculos inquietos. Mis manos trazaban diseños y palabras que describían un futuro luminoso. La velada de la reunión llegó.
Mi familia apenas notó el cambio en mí mientras la tensión flotaba en el aire denso del salón. Las sillas crujían bajo el peso de las expectativas. La mesa estaba dispuesta, pero el ambiente estaba cargado de un silencio profundo que resonaba más fuerte que cualquier conversación. Era el momento de hablar abiertamente, de confrontar tanto su resistencia como mis propios miedos. Cuando mi turno llegó, temblé, pero respiré hondo y me enfrenté a sus miradas. Abrí el viejo papel que había encontrado, mientras mis palabras empezaban a formar una declaración apasionada. Este hogar no es solo un edificio, es nuestra historia, nuestra identidad. ¿Qué valor tiene venderlo por dinero que se esfuma cuando podemos transformarlo en un lugar donde nuestros recuerdos se vivan y se compartan? Cada palabra resonaba en el aire cargado de preguntas. Las caras de mis padres, al principio de escepticismo, comenzaron a cambiar. Vi destellos de incomodidad, pero también de curiosidad. Participaríamos juntos en un sueño que en el pasado podría haber parecido imposible. Sin embargo, la noche se tornó acalorada, las discusiones fluyeron, los conflictos de intereses eran claros. El camino hacia la aprobación se convirtió en una lucha por validar mi deseo y su lógica pragmática. A medida que la atmósfera se deterioraba, comprendí que había un riesgo. Estaba dispuesta a desatar un torrente de emociones que podría romper definitivamente los lazos familiares. Un colapso emocional parecía inminente. No solo debía defender un espacio, sino toda una parte de mí misma, y entonces, mientras la discusión escalaba, una de mis tías interrumpió. Su mirada era intensa, como si supiera más de lo que había revelado. ¿Y si te dijera que hay algo más en ese papel? Me congelé. Esas simples palabras traían consigo una nueva carga, una nueva incertidumbre sobre lo que creía saber. Mi corazón latía descontrolado. ¿Qué más podría descubrir sobre mi familia que pudiera cambiar por completo la dirección de esta noche y de mi futuro? Fue el momento decisivo que me llevó a replantear todo de nuevo. Vi cómo se desplomaban mis certezas en un instante. Ahora, no solo debía luchar por mi sueño, sino también enfrentar las verdades ocultas que amenazaban con reconfigurar por completo nuestra historia familiar. La pregunta que rondaba mi mente era clara: ¿sería capaz de afrontar lo que la revelación pudiera traer? La interrupción de mi tía había dejado un aire de inquietud en la sala, y aunque el ruido de las voces cayó momentáneamente, el silencio se tornó poderoso, cargado de una anticipación densa. La expectativa colectiva me sumergió en una espiral de inseguridades. ¿Qué secretos ocultaba mi abuela, y cómo podrían influir en mis decisiones, tanto personales como familiares? Mientras aún estaba en el umbral de la revelación, mis pensamientos comenzaron a divagar. Cada segundo que pasaba sin una respuesta concreta se sentía como una eternidad. La imagen de la casa me aguardaba, un símbolo de mis deseos y anhelos, pero ahora, esa imagen estaba manchada con el miedo a descubrir algo que podría fracturar aún más los lazos ya desgastados con mi familia. Con una voz titubeante, pero decidida, desafié al silencio: ¿qué más saben de ese papel? La pregunta, como una flecha lanzada al vacío, fue recibida con miradas cargadas de emociones reprimidas. Mi tía dio un paso al frente, como si supiera que las palabras que estaban a punto de salir cambiarían el curso de la conversación, y quizás de nuestras vidas. No solo es un testamento, es un camino hacia una verdad que hemos ocultado, comenzó. Tu abuela hizo algo extraordinario, algo que nunca quisimos revelar por miedo a cómo podría afectarte. Ella se enfrentó a los demonios de su pasado, y lo documentó. Mis pulsaciones se aceleraron. ¿Qué clase de secretos había guardado mi abuela? Desde pequeña había escuchado historias de su vida, pero siempre parecían adornadas con los matices de la nostalgia familiar. Ahora, chocaba con la realidad de que había más en el relato de mi historia de lo que jamás imaginé. Una chispa de determinación emergió en mí, estaba dispuesta a asumir el reto. Sintiéndome renovada, la sensación de peligro se transformó en una invitación a explorar. Desde el fondo de mis entrañas, la necesidad de descubrir la verdad eclipsó el miedo. Era hora de conectar con el legado no solo para honrarlo, sino también para redefinirlo y convertirlo en parte integral de mi propia vida. La noche avanzó entre murmullos y discusiones acaloradas, pero mi mente ya estaba enfocada. La propuesta de crear un espacio era más que una simple idea. Ahora parecía un puente hacia la reconciliación de lo que significaba ser parte de esta familia. Si encontramos la verdad que mi abuela dejó, quizás podamos sanar las heridas que nos separan, pensé.
Los rostros de mis familiares comenzaban a transformarse, de la resistencia a la curiosidad, de la frustración a la participación. Mientras escuchaba las historias de mis tías y tíos sobre la vida de mi abuela, el ambiente se impregnó de una sensación renovada, como si el conocimiento empezara a ser revelador y liberador. Al final, la discusión se desvió hacia cómo podríamos juntos indagar en aquella herencia familiar. Nos propusimos indagar en los diarios que ella había dejado, en las cartas escondidas en el desván, en cualquier rincón de la casa que pudiera contener más de sus secretos. Esta búsqueda nos podría ofrecer respuestas no solo sobre ella, sino sobre nosotros mismos, y así, una nueva estrategia comenzó a formarse, la creación de un equipo familiar para desentrañar la historia. Cada uno, con sus habilidades, podría contribuir a reconstruir nuestros lazos y a entender mejor lo que habíamos heredado. Esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, una pregunta persistía en mi mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad y reescribir nuestra historia familiar? El eco del papel aún resonaba en mí, pero ahora también lo hacía la voz de mi abuela, un llamado a la valentía, y una invitación a reimaginar lo que el futuro podría deparar para nosotros. En la penumbra de mi habitación, la convicción creció dentro de mí, y una nueva misión se formó. Necesitaba deshacerme del miedo y aceptar el desafío de lo desconocido. Mañana comenzaría una búsqueda que cambiaría la narrativa de mi vida para siempre. ¿Qué secretos estaba a punto de encontrar que alterarían no solo el relato de mi abuela, sino la esencia de mi propia existencia? A la mañana siguiente, el rayo de sol que se filtraba a través de la cortina me despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. La decisión de sumergirme en el legado de mi abuela parecía cada vez más real. Mientras me duchaba, cada gota de agua que caía sobre mi piel era un recordatorio de que estaba a punto de tomar el control de mi narrativa familiar. Sentía la presión de ser valiente, no solo por mí, sino por todos los que habían venido antes. Desayuné con la familia. El ambiente era un cóctel de tensión y esperanza. Se podía notar que todos estaban pensando en lo que vendría, incluso el aire era diferente. Hablamos sobre la búsqueda que íbamos a emprender, las cartas se convertirían en nuestro mapa, los diarios, en nuestras brújulas. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar, y eso me llenó de un propósito renovado. Mi tía, la que había iniciado todo, se ofreció para liderar el camino. Ella tenía habilidades de investigación y un instinto curioso que podía guiar nuestra exploración. Mientras ella hablaba, observé su rostro. Ahí había un rayo de luz y determinación que me recordó a mi abuela. ¿Acaso esta búsqueda era también un viaje para sanar a mi tía? Me dedicaba a cuestionar y conectarlos, como si cada palabra fuera un hilo tejiendo un nuevo relato en el lienzo familiar. Decidimos empezar por el desván, un lugar cargado de polvo y recuerdos enterrados. Me dirigí hacia allí con el corazón palpitante y la mente abierta. La casa era un rompecabezas desgastado, cada habitación tenía su propio eco, sus propios secretos. Subí las escaleras de madera, sintiendo como cada paso resonaba a través de la historia. Cuando abrí la puerta del desván, el aire se volvió más denso con el olor a papel antiguo y recuerdos olvidados. Mientras hojeábamos cajas y cajas de objetos, encontré un álbum de fotos. Las imágenes mostraban a mi abuela en diferentes momentos de su vida, pero una foto en particular llamó mi atención. Ella sonriendo, rodeada de gente que no reconocía. Mi mente comenzó a divagar sobre quiénes eran y qué historias guardaban. Reflexioné sobre lo que significaba su sonrisa. Era una expresión de alegría que contrastaba con las sombras que habían marcado nuestra familia. Mi trabajo en el desván también se convirtió en un espejo. ¿Qué historias ocultaba yo? Pensé en las decisiones que había tomado, en las dudas que a menudo me atormentaban. Si deseaba descubrir el pasado, necesitaba estar dispuesta a confrontar mi propio presente. Esto iba más allá de los secretos de mi abuela, era una oportunidad para enfrentar mis propios demonios. Cada objeto que tocaba era un recordatorio de que las verdades a veces se esconden detrás de capas de tiempo. Sentí que tenía que tomar decisiones más audaces, cuestionar lo que siempre había creído. La urgencia de buscar las respuestas se transformó en una necesidad de reescribir mis límites personales. Después de unas horas de búsqueda, encontramos un pequeño cuaderno, desgastado y semioculto. Abrí la cubierta con delicadeza. Las palabras estaban escritas con la caligrafía inconfundible de mi abuela, cada línea era un susurro del pasado, una invitación a desentrañar lo que había permanecido oculto. Al leer las primeras páginas, comprendí que esta búsqueda era solo el comienzo.
Las revelaciones que contenía podrían ser un arma de doble filo. Estaba lista para enfrentar las historias que podrían cambiar no solo cómo veía a mi abuela, sino también cómo me veía a mí misma. Con cada palabra leída, la sensación de que el futuro se tornaba incierto aumentaba. La historia de mi abuela se entrelazaba con la mía, y no podía ignorar que ese hilo común quizás revelaría verdades que podría no estar preparada para aceptar. Mientras la noche caía y me sentaba en mi cama, sintiendo la tensión acumulada, una nueva pregunta surgió. ¿Qué pasaría si lo que descubría no solo alterara mi percepción de mi familia, sino también el rumbo de mi vida? La inquietud me invadió, sabiendo que en cualquier momento podría encontrar un secreto que desafiara todo lo que creía sobre la lealtad y el amor. Mañana, mi camino se oscurecería un poco más, y mis pasos estarían guiados por lo desconocido. El sol se filtraba de nuevo a través de la ventana, trayendo consigo un nuevo día lleno de posibilidades y angustia. Me levanté con un propósito renovado, el cuaderno de mi abuela aún pesaba en mi mente. Las palabras escritas en sus páginas resonaban como un eco en mi interior. Cada frase parecía una invitación a desafiar mis límites personales. ¿Qué historias me esperaban? Desayuné sola, la casa estaba silenciosa, como si el mundo exterior aún no hubiera despertado. La decisión de investigar más a fondo me abría un vasto terreno de introspección y reflexión. Cada bocado de mi tostada era un recordatorio de que ese viaje no se trataba solo de descubrir secretos del pasado, sino de un camino hacia la transformación personal. Necesitaba enfocarme, entender lo que creía y cómo esto se traducía en mis acciones. Con la mente activa, tomé el cuaderno y decidí que hoy sería el día en que comenzaría a escribir mis propias reflexiones. El acto de escribir se había convertido en una herramienta poderosa, un vehículo para explorar no solo la narrativa de mi abuela, sino también la mía. La idea de plasmar en papel mis miedos y esperanzas me provocaba una mezcla de liberación y aprensión. Reflexioné sobre cómo cada palabra era un paso hacia el autoconocimiento, un acto de valentía. Al salir al jardín, el aire fresco me envolvió. Decidí pasar la mañana revisando el resto del desván, deseando encontrar más indicios de las experiencias que habían moldeado a mi familia. Esta vez agradecía la calma que me rodeaba, sentía que tenía más control sobre el proceso. En cada caja, en cada viejo objeto, había una historia que aguardaba ser descubierta. La ansiedad de lo desconocido se tornó en emoción ante la posibilidad de hacer conexiones que podría haber pasado por alto. Al abrir otra caja, hallé cartas amarillentas, envueltas con una cinta deshecha. Me senté en el suelo, el polvo del desván subía con cada movimiento. Las cartas estaban dirigidas a mi abuela, y al leer las primeras líneas, me di cuenta de que estaban escritas con una calidez palpable, como si cada palabra hubiera sido lanzada con amor. Poco a poco, la historia se fue revelando, amores, angustias y decisiones difíciles. Cada mensaje que descifraba me acercaba a mis raíces y, al mismo tiempo, cuestionaba mi identidad. ¿Quién era yo sin el legado que había recibido? La tristeza y la alegría se entrelazaban, y me sentí obligada a reconocer que había partes de mi vida que también necesitaban ser revisadas. Los dilemas morales comenzaron a surgir con claridad. Las decisiones que había tomado en el pasado, aquellas que parecían triviales, ahora se veían bajo una nueva luz. ¿Había hecho lo correcto al alejarme de mis propios deseos en busca de la aprobación familiar? Ya no sentía solo la presión de descubrir el pasado, quería reconciliarlo con mi presente. Cuando el sol comenzó a ocultarse, supe que debía encontrar el coraje para compartir mis descubrimientos con mi familia. Pero la idea de enfrentarlos y revelar mis sentimientos sobre el legado se convertía, a su vez, en un desafío personal. Aquello requeriría fortaleza, y no estaba segura de tenerla. Las cartas estaban dispuestas ante mí como testigos de decisiones pasadas. Las palabras en el cuaderno se entrelazaban con las de mi abuela, creando una corriente de emociones y descubrimientos. La lucha por entender quién era y qué significaba ser parte de esta familia iba tomando forma. Rápidamente me di cuenta de que el momento de enfrentar a mis familiares se acercaba. En ese instante, una nueva pregunta emergió: ¿qué sucedería si, al abrir la caja de los secretos familiares, descubriera no solo la historia de mis ancestros, sino también la clave para reescribir mi propio rumbo? La tensión en mi pecho se intensificó, y sabía que el futuro dependía de ese momento de confrontación que no podía postergar por más tiempo. El aire del jardín parecía ligero, pero en mi interior una tormenta de emociones se desataba.
Con el cuaderno en mis manos y las cartas abiertas ante mí, la incertidumbre se transformaba en un rugido constante. Era el momento de actuar, de romper el silencio que había sido mi refugio. La idea de enfrentar a mi familia era, a la vez, liberadora y aterradora. Cada paso hacia esa confrontación parecía pesar como una losa. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, decidí que primero debía organizar mis pensamientos. Buscar claridad en medio de la confusión sería mi primera meta. Me senté en una esquina del jardín y me propuse escribir. Con cada palabra escrita en el cuaderno, sentía que iba eliminando parte de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Expresar mis pensamientos se volvió casi terapéutico, un espacio seguro donde podía evaluar mis miedos y deseos sin el juicio de los demás. Reflexioné sobre cómo alimentaba un diálogo interno lleno de autoexigencias y comparaciones constantes. Recordé la felicidad de mi infancia, las historias que me contaba mi abuela, llenas de valentía y sueños. Sin embargo, esos recuerdos brillantes estaban intercalados con momentos de frustración y dudas que, como sombras, oscurecían mi confianza. Era posible que la verdadera esencia de mi identidad estuviera oculta tras visiones rígidas del éxito y la aceptación familiar. Al concluir mi primera reflexión, una idea poderosa emergió en mí: quería ser la arquitecta de mi propia vida. Debería permitir que mi voz resonara en la familia. Era el momento de transformar el legado, de reinterpretar las expectativas que habían guiado mis decisiones hasta ahora. Me pregunté si tenía el valor suficiente para compartir mis anhelos, mis necesidades, incluso mis fracasos. Siempre había sido la hija ejemplar, la que no traía problemas. Pero, ¿y si era hora de ser auténtica? La idea de la autenticidad me inyectó determinación. Podía imaginar a mi familia sentada en la mesa, compartiendo sus propias historias mientras yo revelaba la mía. Sin embargo, la presión social y familiar no desaparecía tan fácilmente. Sabía que sería desestabilizador, que quizás no recibiría la reacción esperada. Pero, a pesar de ello, la posibilidad de una conversación franca encendió una chispa de esperanza. Así, decidí establecer un plan, una ruta hacia la conversación que necesitaba tener. Cerrar el cuaderno y permitir que las palabras fluyeran de mi boca sería un desafío que requeriría más que simple valentía, un entendimiento profundo de mis emociones y la disposición de aceptar cualquier resultado. Relacionar mis hallazgos sobre mi historia familiar con mis ambiciones sería crucial. No quería que se tratara de un monólogo, deseaba una interacción genuina. La noche se hizo más profunda, traía consigo la sensación de que el tiempo estaba acelerando. Las cartas, esas mensajeras de secretos familiares, estaban guardadas de nuevo, pero el peso de sus historias todavía reverberaba en mí. Sentí la necesidad de conectar mi viaje interno con mis seres cercanos, como si cada descubrimiento no solo fuera mío, sino colectivo. Cuando el silencio se instaló de nuevo en el jardín, entendí que debía lanzar el ancla de mis intentos por comunicarme. Pero antes, debía prepararme para las diversas reacciones que podría evocar. No podía ignorar que había en juego el riesgo de que algunos miembros de mi familia no comprendieran o aceptaran mis perspectivas. La noche avanzaba y un nuevo pensamiento cruzó mi mente. ¿Habría también secretos que mis seres queridos desearían compartir conmigo? Esa idea, con un matiz de excitación, transformó la angustia en una mezcla de expectativa y determinación. Si mi historia iba a ser parte del diálogo, la suya también debía serlo. Finalmente, mientras la luna iluminaba el jardín, supe que el destino de este viaje no solo dependía de mí, sino de la receptividad de aquellos que me rodeaban. La confrontación se aproximaba, y con ella la posibilidad de descubrir verdades escondidas que podrían cambiarlo todo. Un nuevo dilema creció en mí: ¿qué revelaciones estaban esperando a ser desenterradas? Las respuestas estarían más allá de mi control, pero necesitaba saberlo. El amanecer trajo consigo un halo de claridad. Decidí que ese sería el día para iniciar mi conversación. Con el cuaderno entre las manos, lo abrí nuevamente y leí mis reflexiones. Cada frase escrita reforzaba la decisión que había tomado la noche anterior: tenía que hablar. Pero a medida que pensaba en mi familia, el nerviosismo empezaba a hacer mella en mi determinación. La presión de la idoneidad definía mi recuerdo de cada encuentro familiar. Como podían entender mi deseo de ser auténtica, al desayunar, la atmósfera en casa era tensa, cargada de las expectativas no expresadas. Mi madre, con su habitual sonrisa forzada, hablaba de proyectos familiares sin darse cuenta de que en mí había un volcán a punto de erupcionar.
Quería que mis palabras fluyeran como una corriente, pero al mismo tiempo, temía que esas aguas desbordadas arrastraran lo que había construido. Mientras servía el café, me di cuenta de cuánto había influido en mi vida el deseo de complacer a mis padres. Cada elección, cada paso que daba, se había visto mediado por un entramado de expectativas. Pero hoy sería diferente. Tenía la firme intención de desterrar ese miedo que me había mantenido cautiva. Incluso en ese momento de introspección, no podía evitar imaginar la reacción de mis padres al saber que había diseñado un futuro distinto al que deseaban para mí. Esos pensamientos se multiplicaron en mi mente y, aunque me infundían dudas, también despertaban una chispa de curiosidad. ¿Cómo estarían dispuestos a reaccionar aquellos que me habían dado forma? Finalmente, elegí el momento adecuado. En la sala, con la luz del día iluminando cada rincón, reuní a mi familia. Con el corazón palpitante y la voz que resonaba en mi cabeza, les hablé sobre mis sueños y deseos. Hablé de mi necesidad de ser escuchada, de cómo mis anhelos habían permanecido en la sombra, como un eco silenciado. La reacción inicial fue de desconcierto. Mis padres intercambiaron miradas de sorpresa, y en el aire había tanto silencio que se podía casi oír el latido de la tensión. Era un paso hacia la vulnerabilidad, y esa incomodidad se transformó en un terreno fértil para el descubrimiento. Al hablar, caí en la cuenta de que mi vulnerabilidad los había tocado. Mi madre, con la voz entrecortada, finalmente habló de sus propios sueños postergados. Un nuevo diálogo empezó a brotar, y por primera vez, las historias de mis parientes comenzaron a entrelazarse con la mía. Esa interacción no solo afianzó mi compromiso con mi autenticidad, sino que también reveló un horizonte de conexiones transformadoras. En un momento, el peso de sus expectativas comenzó a parecerse a las sombras que había proyectado sobre mí. Lo que había tomado como un obstáculo, se transformaba en una oportunidad para construir algo nuevo juntos. Sin embargo, a medida que la conversación fluyó, supe que había tocado una fibra sensible. La pregunta que emergía con fuerza era, ¿cómo continuaría este proceso de descubrimiento en un entorno que había vivido durante tanto tiempo a través de expectativas no expresadas? La sensación de incertidumbre se intensificaba con cada palabra, y no podía evitar preguntarme si esta apertura traería más luz o más confusión a nuestras vidas. Mientras el sol se ocultaba, comenzó a surgir una nueva dimensión del diálogo familiar. Había sentido que me acercaba a un futuro donde podría ser completamente yo, y a la vez, existía la inquietante posibilidad de que las revelaciones de los demás complicaran la narrativa que había empezado a tejer. Un nuevo dilema se presentó: ¿cuándo y cómo abordar las verdades ocultas que podrían resultar aún más sorprendentes? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras la noche caía. ¿Qué secretos desenvainarían esta nueva conexión? Estaba lista para el viaje, pero el destino se volvía cada vez más incierto. El sonido del silencio en la sala se hizo pesado, casi palpable. La luz del atardecer proyectaba sombras alargadas, y me sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos, el de mis aspiraciones y el de las expectativas familiares. Respiré hondo, intentando tranquilizar el torbellino interior que comenzaba a formarse. Era necesario continuar, no solo por mí, sino por la nueva dinámica que había comenzado a entretejerse con mis padres. Decidí abrir un nuevo capítulo hablando de los sueños que había guardado como secretos. Siempre quise viajar, descubrir culturas nuevas y experiencias que me transformaran. Comencé, el tono de mi voz temblando ligeramente. Pero también quería que ustedes estuvieran orgullosos de mí. La verdad es que sentí que no era suficiente, que solo podía ser la versión que esperaban ver. Las miradas de mis padres ahora se encontraban impasibles, pero sus rostros empezaban a mostrar una incertidumbre que, por extraño que pareciera, me aliviaba. Mi madre rompió el silencio, su voz suave, casi un susurro: nunca quisimos que fueras diferente, solo queríamos que fueras feliz. Pero como un eco, esa declaración me resonó con un retumbar de inquietud. ¿Qué significaba realmente eso? Era posible ser feliz dentro de un marco de aprobación ajena. Mientras mi padre intentaba formular una respuesta, comencé a alternar entre los recuerdos de mis temores latentes y los destellos de lo que podría ser una vida plena. Describí cada rincón de la casa, la idea de un hogar que representara mi independencia, la libertad de ser explícitamente quien soy. La conversación evolucionó hacia un lugar donde la vulnerabilidad se entrelazaba con la posibilidad. Siento que cada vez que intento ser yo misma, hay una parte de mí que traiciono. Las frases se sucedían, salpicadas de titubeos, pero con un nuevo ímpetu.
Noté que mi voz tomaba un color más audaz. Cada palabra se sentía como una pequeña victoria. Mis padres comenzaron a preguntarse cómo había llegado a esas conclusiones, y de alguna manera, sentía que comprendían el proceso. Mi madre compartió recuerdos de su juventud, de las decisiones que tomó fuera de lo que se esperaba de ella. Despertar esos relatos la mostró no solo como mi madre, sino como otra persona que había luchado por sacar brillo a sus sueños. Con cada intercambio, me di cuenta de que la conversación estaba rompiendo muros invisibles. Este era el momento crucial donde la conexión familiar podía evolucionar hacia una construcción más sólida. Pero, al mismo tiempo, una ansiedad latente me asediaba. Disfrutaba de esta revelación, pero también enfrentaba el desafío de mantener el rumbo claro. Me preguntaba si el cambio en nuestra dinámica familiar era realmente suficiente para manejar el peso del miedo que brotaba al considerar mis propias elecciones. Había inspirado a mis padres a hablar, pero ¿hablarían de sus expectativas una vez que compartiera mis deseos más profundos? ¿Qué ocurriría si sus anhelos chocaban con mis propias ambiciones? La noche avanzaba, y la tensión se tornaba densa. Una mezcla de esperanza y temor se abría paso, y me daba cuenta de que estaba dispuesta a abrir esa puerta. Con pulsaciones aceleradas, formulé una pregunta que resonaba con fuerza. ¿Estarían dispuestos a apoyarme en este camino, aunque no siempre sea el que esperaron? Las miradas vacilaron, la incomodidad restallando en el aire. La respuesta que esperaban resonaría en este nuevo capítulo de nuestras vidas. La lucha por entender y encontrar ese espacio entre la aceptación y el miedo se convirtió en un dilema que prometía complicar esta nueva conexión. Podrían apoyarme sin reservas, incluso cuando las expectativas de una vida diferente se entrelazaran con sus propias esperanzas. Mis palabras se desbordaron mientras el ambiente se cargaba de un nuevo sentido de urgencia. La próxima respuesta no solo definiría el rumbo de nuestro diálogo familiar, sino que también haría eco en mi viaje hacia el descubrimiento de quién realmente soy. ¿Estaba lista para enfrentar las consecuencias de abrir completamente mi corazón? El eco de mis dudas resonaba incesante, dejándome con una inquietante pregunta en el aire: ¿sería capaz de reconciliar mis aspiraciones con su amor, o esta revelación podría fracturar lo que había existido hasta ahora? La respuesta de mis padres llegó, revelando una mezcla de asombro y confusión. Mi madre se quedó en silencio por un instante, como si estuviera ponderando las palabras que iba a arrojar al abismo entre nosotros. Mi padre, más pragmático, trató de enlazar su desconcierto con la realidad. No es que no queramos apoyarte, es que no comprendemos bien qué implica eso, dijo, sus ojos buscando la sinceridad en los míos. Era un comienzo, un pequeño paso hacia la aceptación, pero sentí como la presión del miedo se intensificaba en mi pecho. Entonces, decidí elevar esa conversación, revelando más de mis anhelos. No quiero solo un trabajo regular, quiero una aventura. Deseo escribir y contar historias de mis experiencias, de la vida en otros lugares. Mis palabras fluyeron como un torrente, ya no me detenía a pensar tanto, al menos en lo que esto significaba. Con cada oración, me sentía más arraigada en mi propósito. Era como si cada fragmento de mi ser se alineara, y con ello llegara también el peso de la responsabilidad. Mis padres, al escucharme, comenzaron a fragmentar sus propios miedos. ¿Y si no puedes encontrar un lugar donde vivir? ¿Y si no tienes suficiente dinero? Preguntó mi madre, su preocupación iluminada en sus ojos. Cada inhibición que expresaban resonaba en mi interior, y la lucha por ser autopropulsada frente a la realidad del mundo externo se desnudaba lentamente. Pero, al mismo tiempo, estas preguntas me desafiaban a considerar la solidez de mis decisiones. Decidí enfrentar mis propios temores, por lo cual propuse: podría buscar un empleo en el extranjero, quizás un puesto temporal que me permita cubrir mis gastos. Esto me dará las herramientas y experiencias necesarias para seguir mis sueños sin caer en la desesperación. La idea de actuar me infundió energía, y aunque sus rostros se mostraban aún turbados, había comenzado a visualizar un futuro donde pudiera tener esa independencia. Mientras la conversación avanzaba, las sombras del miedo comenzaron a disiparse. Mis padres se fueron dando cuenta de que su incertidumbre provenía de la falta de información sobre lo que realmente deseaba. Creemos que lo más seguro es lo mejor, añadió mi padre, un eco de las restricciones que había sentido en mi infancia. Sin embargo, con cada palabra, sentía que estaba desmantelando ese viejo paradigma. La noche se adentraba en una calma tensa, en la que cada uno de nosotros sostenía nuestras propias angustias. Les prometo que no me perderé en este camino,
Lo haré consciente de lo que estoy dejando atrás, aseguré, intentando fortalecer la confianza en mí y en ellos mismos. Pero a medida que veía su indecisión, una sombra de preocupación volvió a asomarse en mi mente. La idea de desestabilizar el orden familiar que siempre había conocido era inquietante. Era evidente que este proceso de liberación no sería sencillo, y la posibilidad de una fractura emocional quedó en el aire. Aunque esta conversación me había empoderado, la inquietud por lo que sucedería en el futuro también crecía. ¿Cómo haría para encontrar ese equilibrio? La falta de apoyo total me llenaba de dudas. Al final, una pregunta quedó atrapada entre mis pensamientos. ¿Sería capaz de construir la vida que siempre había deseado sin sacrificar la conexión con mis padres? La lucha entre mis sueños y sus expectativas seguía latente, y no podía ignorar que este sería solo el comienzo de una travesía mucho más compleja. Con el estómago revuelto y el corazón acelerado, me prometí que emprendería esta lucha, no solo por mí, sino para demostrar que la búsqueda de autenticidad podría florecer, incluso en terrenos difíciles. Mientras preparaba mi próxima intervención, sentí un escalofrío cruzar mi piel. Había llegado el momento de dar un paso audaz. ¿Qué pasaría si, al final, su apoyo no era lo que necesitaba, sino mi propia fe en lo que podría llegar a ser? La incertidumbre me rodeaba, y sabía que la próxima revelación sería fundamental. La mañana amaneció clara y radiante, con un sol brillante que iluminaba cada rincón de la casa. Sofía se despertó sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Había apoyado una meta clara, no permitir que el miedo la dominara. Era tiempo de transformar la casa de su abuela en un centro cultural, un lugar donde las historias pudieran vivirse y compartirse. La familia había comenzado a adquirir una nueva percepción, pero la resistencia aún se cernía en el aire. El desayuno se llevó a cabo en un ambiente de tensiones palpables, pero la energía familiar era diferente. Sofía observó cómo sus padres, antes escépticos, comenzaban a contemplar la posibilidad de su sueño. Se sentía abrumada, pero decidida a llevar a cabo su propósito. Al finalizar la comida, decidió que cada momento debía contar. Hoy voy a mostrarles cómo di sueño no solo es mío, sino de todos nosotros, se prometió. Con labio firme y corazón resoluto, Sofía convocó a su familia al salón, un lugar que siempre había sido el corazón de la casa. Con una presentación bien elaborada, comenzando por un recorrido visual del lugar, Sofía compartió su visión. Imaginó un espacio donde las paredes hablarían de su historia familiar, donde la risa y los recuerdos cobrarían vida. Detalló cómo el proyecto no solo conservaba el legado de su abuela, sino que también se convertiría en un refugio para otros, un local donde todas las voces podían ser escuchadas. En el aire, su energía se percibía renovada y madre y padre la escuchaban atentos. Ella sabía que el impacto emocional de su sueño era significativo. Cuando terminó, una sensación de brillo resonó en el salón. Sus ojos se encontraban en los de sus padres, que, por primera vez en mucho tiempo, parecían dispuestos a considerar sus deseos. ¿Y si te digo que te apoyaremos?, preguntó su madre, con emoción contenida en su voz. Sofía sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. La validación que tanto había buscado empezaba a materializarse. Juntos, discutieron ideas y formas en las que podrían hacer realidad ese centro cultural. El cambio en la dinámica familiar era palpable. Mientras compartían ideas, los rostros se iluminaban con sueños compartidos. Incluso comenzaron a recordar momentos inolvidables en la casa, narrando historias que antes habían sido opacadas por la urgencia de adaptarse a la realidad económica. Así, el proyecto empezó a adquirir una nueva forma, no solo para Sofía, sino para la familia entera. Con cada detalle que discutían, el sentido de unidad creció, demostrando que el amor puede trascender limitaciones. El cambio de opiniones no se dio de un día para otro, pero ahora había un propósito común que los unía: el deseo de honrar el legado familiar y abrir nuevas puertas a otros. La transformación no solo fue visible en la casa, sino también en Sofía. Se transformó en una líder natural, capaz de unir a su familia en torno a un sueño renovado. Con cada colaboración, la confianza que había cultivado floreció. Conocía el camino que debía seguir, lleno de desafíos, pero no estaba sola. Su familia, en un acto de aceptación y renovación, se comprometió a trabajar juntas para hacer su sueño realidad. El verano se convirtió en un periodo de intensa actividad. Prepararon festividades para celebrar el nuevo propósito de la casa, invitaron a amigos y vecinos, y comenzaron a atraer la atención de la comunidad.
Sofía se convirtió en el rostro visible del proyecto, y cada vez que hablaba sobre su deseo de establecer un centro cultural, el orgullo brillaba en sus ojos. El día de la inauguración llegó, y las emociones estaban a flor de piel. La casa de su abuela, que alguna vez estuvo marcada por la incertidumbre, se transformó en un espacio vibrante, lleno de vida y actividad. Las historias de su familia fueron contadas, y cada rincón se convirtió en un narrador de su pasado, iluminando el futuro. Sofía sintió un profundo sentido de logro. No solo había reivindicado su lugar en la narrativa familiar, sino que también había abrazado su independencia al lograr una conexión auténtica y significativa con sus seres queridos. El legado de su abuela no solo se había preservado, se había enriquecido en el proceso. Al mirar a su alrededor, comprendió que la verdadera transformación no estuvo solo en la casa, sino en todos y cada uno de ellos. Habían aprendido a reconocer y abrirse a las historias del pasado, para poder crear un futuro brillante. Cada risita, cada mirada emocionada, era un testamento de que los sueños se pueden realizar. Sofía había conquistado su mayor desafío, reconciliar sus deseos con el amor familiar. Este viaje le enseñó que el legado va más allá de piedras y paredes. Se trata de las relaciones que cultivamos y las historias que compartimos. Con su corazón rebosante de gratitud, miró hacia el futuro. La casa no solo representaba un sueño cumplido, sino un nuevo comienzo, donde cada miembro de la familia también brillaría en su propia luz. Ahora, más que nunca, Sofía sabía que estaba lista para desafiar el futuro con valentía. Había realmente encontrado su voz en el eco de los recuerdos, y el nuevo capítulo de sus vidas apenas comenzaba a escribirse. Si están inspirados por esta historia y desean seguir explorando relatos que transforman vidas, suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjenos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y asegurar que estas narrativas continúen llegando a quienes más lo necesitan. No esperen ni un segundo más para compartir.